Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, Dios mío, este programita promete. Candela chispa llama todo lo que prenda, es lo que hay hoy. Bienvenidos a otro episodio más de ya nuestro tercer episodio de Bancas Incómodas. Gracias a todos y todas aquellos que nos escuchan a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Apple Podcast. Compártalo. Siga la conversación, porque queremos escucharlos a ustedes, queremos escuchar sus puntos de vista. Y sobre todo, compártalo para adelante. Tíralo para adelante siempre. Siempre es bueno compartir. Exacto. Sharing is caring, dicen los gringos. Luis Aponte. Recuerden siempre las redes sociales, Facebook e Instagram, como Bancas Incómodas. Así que Luis Aponte que te habla, como siempre me acompaña mi queridísimo santo compadre Abraham Rojas. Compadre. ¿Cómo se encuentra todo el mundo hoy estamos grabando de tarde, pero no sé cuándo usted lo escuche. Una tarde agradable. Es una tarde nublada. Aquí ya el otoño veraniego de Puerto Rico se asoma. Sí. O sea, el verano empieza a bajar la intensidad, no mucho, pero un poquito. El eterno verano aquí en Puerto Rico. El calor nos acompaña siempre. Y, mano, hoy vamos incómodos hoy. Uy, se revuelcan 2 o 3, le sube la presión. Mira, papi, en palabras del líder. Madre, agárranos, señor. Señores, abróchense el cinturón. No, vamos a abrocharnos los cinturones. Abróchense el cinturón, que el avión está bajo turbulencia ahora mismo. Suelte, Toli. Hoy el líder está activo. El líder está activo, papi. Hoy el avión está bajo turbulencia, porque es un tema... temas de esto, así fue que nosotros pensamos el podcast. Temas que son incómodos tocar, pero es que hay que tocarlos. Y más en esta época que estamos viviendo. Y definitivamente en estos meses, hay que tocar esto. Compadre, introduzca el tema, tenga los honores. Bueno, vamos por el título. Vamos a hablar en este episodio de hoy, que es el título del episodio, es la iglesia como arma política. Nosotros hemos estado viendo en los últimos días, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, cómo la iglesia y el sector cristiano se ha involucrado en la política, ha sido utilizado en la política y cómo ellos se han movido dentro de las discusiones políticas y sociales de cada uno de los países que está sucediendo este fenómeno. Y paréntesis, hay que hacer la distinción. Con esto no estamos diciendo que los cristianos como individuos no deban ejercer su deber cívico. Eso quería tocarlo cuando hablemos del asunto que sucedió pero, esta semana. Por eso lo vamos a hablar, pero quiero hacer el disclosure. Vamos a hacer el disclosure y después entramos en el meollo del asunto. Y lo vamos a explicar por qué. Nosotros no estamos criticando el que usted, como persona, como individuo, como ciudadano, usted ejerza su derecho. Porque es su derecho. Esto es más... Es el asunto de la iglesia como institución. Esto es más un repaso de acontecimientos históricos, hechos actuales y un análisis sobre eso. Exacto. No es más allá de eso, de decirte por quién votar o si debemos votar o algo así, sino para que con nosotros como cuerpo de Cristo entendamos ciertas cosas. Va a haber algo de nuestro expertise en el asunto político aquí que va a salir en algún punto. Y que yo creo que al final lo vamos a tener que decir. Pero en estos momentos creo que es justo y necesario de que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, abra los ojos y sepa a qué nos estamos enfrentando. Porque no estamos para jugar. No estamos para ser pieza o una ficha en un tablero de ajedrez. Para otros. Nosotros somos representantes del reino de Dios en la tierra
Y no somos representantes de ningún partido político en la tierra. No, y eso es interesante que tú dices, somos representantes del reino de Dios. Y muchas veces yo creo que eso es algo, en esta discusión, es algo que a la gente se le olvida. Nosotros representamos al reino de Dios, pero el reino de Dios no es de este mundo. Jamás lo ha sido. Nunca lo ha sido. Yo creo que a muchos se les olvida eso. El reino de Dios no es de este mundo. Jesús tuvo la oportunidad. De hecho, muchos en la época de Jesús se llevaron una desilusión de Jesús. ¿Por qué? Porque era lo que pensaban. Que Jesús era el Mesías, el que venía a salvar físicamente al pueblo de Israel. Bendito. El primero fue Judas. ¿Por qué tú crees que lo entregó? Qué decepción, y creo que decepción que se llevan algunos hoy en día. Que tienen una concepción errónea de la iglesia en la sociedad. Y esto atado con el tema que tocamos anteriormente, de las dos iglesias que tenemos. Pues mira, en la iglesia verdadera, creo que estos políticos, o estos movimientos políticos, o ciertos asuntos de índole político partidista, la iglesia no debería entrar. Sí hay asuntos que tenemos que tocar. Una cosa es decir, nosotros levantar la voz de alerta como iglesia. Exacto. Y no, pero ojo, con mucho cuidado como uno hila, porque si hay algo que casi una vida de experiencia, en mi caso, me da en el ámbito político, es que en la política hay que hilar bien finito, bien si finito. Es bien diplomático. Sí, en medio del berenjenal del caos político, el ser diplomático y manejarse éticamente y con los valores del reino es altamente complicado, más en una política puertorriqueña. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Vamos a desacelerar esto y vamos a entrar al meollo. Vamos desde el principio. Sí. Vamos desde el principio. No sé si es algo que yo creo que lo debemos dejar para integrarlo a la conversación del final, pero antes de nosotros, me vi tentado a darle record a lo que estábamos hablando al principio, a lo que estábamos hablando antes de empezar, porque es que esa conversación estaba bien interesante. Pero yo creo que la vamos a dejar para ahorita. Vamos a dejarla para el final. Vamos a dejarla para el final. Sí, porque incómoda que tendremos. Es incomodísima. Así que bróchese los cinturones que vamos en un viaje. Yo creo que uno de los primeros momentos, yo creo que si nos vamos desde el Antiguo Testamento, en aquellos momentos, recordemos que el pueblo de Israel, tú y yo somos grabados de historia, todos sabemos esto. En aquellos momentos, la división entre religión y política no existía. Lo vemos a través del reino de la historia de Israel. ¿Quiénes son los que gobiernan? Son jueces, son los sacerdotes. De hecho, cuando el rey, es el pueblo que le pide un rey y el que lo pone es Jehová. Correcto, es una teocracia. Es una teocracia completamente. Y a través de la historia del reino de Israel, cuando tuvieron reinos y cuando no tuvieron después, cuando pelearon por eso, siempre se mantuvieron peleando. Entra, como dijimos ahorita, Jesucristo en escena. Bajo un imperio romano. Bajo un imperio romano. Tenemos entonces mucha gente esperando la frase, Jesús no fue la primera persona que se le dijo Mesías. ¿Por qué? Porque para el israelí común, para el judío común, el Mesías era el que los iba a sacar a ellos del yugo. Sí, de ser un mero territorio romano. Y que iba a aplastar a todas las cabezas del imperio romano, que era el hegemón de la época. El hegemónico, sí. Y entonces iba a restaurar la gloria de Israel como reino. Eso era lo que se pensaba en aquella época. Pero ¿qué fue? Cada vez que le traían el tema a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Compadre, refresquenos la memoria. Que su reino no era de este mundo. Que era
un reino espiritual. Creo que algo que se deben de repetir ciertos grupos religiosos de mi ala cristiana, porque sé que hay grupos políticos religiosos de otras religiones, pero en este podcast nos interesan los cristianos. De mi ala cristiana, creo que ciertas cosas se lo deben de repetir, que el reino de Dios no es para estar establecido aquí en la tierra de la manera como lo esperaba Israel, un líder político, cuando estamos hablando de asuntos espirituales. Y sí creemos, tanto mi compadre y yo creemos que en la vuelta de Jesucristo y que algún día sí estaremos bajo el gobierno de Jesucristo en la nueva Jerusalén. Eso es otro, ya eso es otra cosa aparte. Vale, sí. Y creo que aquí viene algo interesante, y es de que después de Jesucristo, cuando la iglesia surge, la iglesia pasa por una persecución. Primero de los propios judíos, en esta pelea de si el Cristo era o si los judíos eran los que tenían la verdad. Que de hecho, en un principio los judíos persiguieron a los cristianos. Exacto. Después el Imperio Romano nos persigue. Obviamente, el Imperio Romano tiene issues en contra de religiones nuevas, y el cristianismo era eso. Era una religión nueva, que bastante radical, porque promulgaba que no se adoraran otros dioses. Que no se adoraran otros dioses, y el nombre de Jesucristo, que los cristianos hacían énfasis en Hijo de Dios, que eso era un título de los que tenía el César. Uno de ellos. Uno de los títulos del César himself. Que de hecho, que fue uno de los títulos que este dato me lo traíste tú. Este es uno de los títulos que cuando el César se pone ese nombre, fue alrededor del tiempo que Jesús nace. Para más o menos cercano al nacimiento de Jesucristo, el César se abroga el título de Hijo de Dios. Y ahí fue que Dios dijo, joder, no, se acabó lo que se daba, no. Tú tienes que decir que tú eres hijo, no te voy a mandar al de verdad. Y el cristianismo promulgaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ahí hay un choque, hasta cierto punto, no solo con las autoridades religiosas de la época, sino también un choque político del cristianismo contra el Imperio Romano. Y eso hasta cierto punto era visto como estos son los subversivos, que no deben de estar aquí. Pero el cristianismo va a pasar 300 y pico de años bajo persecución, bajo bastantes dificultades de la iglesia, y sin embargo, durante esos 300 y pico de años, el cristianismo, que fue perseguido, eran asesinados, se les robaban sus propiedades, porque el gobierno se las confiscaba, el gobierno de Roma, del imperio, se las confiscaba, y con todo eso el cristianismo seguía avanzando, seguía creciendo, y todo eso se acaba con un personaje muy recordado por las iglesias, que es el señor Constantino. Constantino I, emperador de Roma. El señor Constantino pues pasa el edicto de Milán, que es el edicto que permite que la iglesia tenga libertad de culto y que se le restituye las propiedades. Quiero hacer énfasis en eso. Se le restituye las propiedades a las iglesias. Estuve encontrando una data interesante. Yo creo que esto fue una conversación de esas de mañana de los otros días. Hay que traer ese dato. Para la época de Constantino, se estima que habían entre 5 a 6 millones de cristianos en el imperio. Y ahora la pregunta es, ¿este movimiento de Constantino es una respuesta a la presión de que hay una nueva religión dominante? O sinceramente Constantino se convirtió al evangelio. Yo vamos a ayudar a mis hermanos. No, y yo creo que nosotros lo habíamos hablado la otra vez. Hay otros asuntos ahí que influyeron. Además de que lo hablamos nosotros el otro día. Constantino necesitaba apoyo. Y necesitaba un título que se le llamara, se me fue el nombre del título ahora. Él necesitaba, para ser emperador había que ser sumo pontífice. Sumo pontífice, gracias. Pero no lo podía hacer. No lo podía hacer de la religión pagana. No podía ser sumo pontífice de la religión pagana.
título muy cercano al que escuchamos hoy en día Exacto. de cierto personaje de cierta iglesia romana, que su título es sumo pontífice. Sí, Allá porque en tiene el que- papado, en el el papado romano, el título, uno de los títulos del papa es sumo pontífice. Sí, sumo pontífice era un título que estaba basado en la religión pagana, pero ya había un sumo pontífice de la religión pagana. Pues, ¿qué él hizo? Ah, pues espérate, por aquí esto está libre, Vamos por ahí. vámonos por aquí. O sea, yo creo que ya tenemos, el Constantino no necesariamente tuvo la mejor intención, no al proclamar el cristianismo como religión oficial, por darle libertad de culto y eventualmente que se le diera religión oficial del imperio. ¿Sabes? Es todo política. Es correcto. Es todo política, no nos dejemos engañar. Historiadores modernos consideran hoy en día que el movimiento de Constantino del edicto de Milán, y pues quiero hacer énfasis, Constantino no es el que elimina la persecución a los cristianos, es un emperador antes de él. O sea que tampoco Constantino no se puede abrogar eso. No. Constantino lo que hace es oficializar la religión cristiana. Ya esta es una religión oficial del imperio. De paso, el nombre del edicto de Milán es la paz entre los dioses. Y que me parece hasta cierto punto una burla. Constantino políticamente es una jugada magistral. Ese es el meme, maravillosa jugada. Sí, no, maravillosa jugada porque se abroga los favores de los cristianos, les devuelve las propiedades, lo cual los convierte a ellos una vez más en actores del quehacer económico o del quehacer político de la Roma del momento. Y eso surge algo. ¿Qué sucede con la iglesia cuando Constantino asume el poder y le deja ese espacio a la iglesia? Ocurren las persecuciones. Se vira la tortilla. Se viró la tortilla. De ser los perseguidos, primero ser perseguidos por los judíos, luego por el imperio, ahora son los perseguidores de los judíos. Y ahora son los actores políticos de la Roma actual. Porque recordemos algo, para traerlo un poquito más atrás, de hecho, y esto lo podemos ver mucho con Juan, especialmente si estudias el Apocalipsis y parte de las cosas que él le dice a las iglesias del Apocalipsis. Recordemos que esas iglesias habían unos issues, ¿por qué? Porque no podían para tú en el Imperio Romano poder trabajar, poder tener lo tuyo, tú tenías que pertenecer a un gremio. Es correcto. Y parte de tu pertenecer a un gremio, ¿qué era? Tú rendirle culto a los dioses. Porque cada oficio tenía su dios, el dios de la agricultura, el dios de tal cosa, y tenías que ir a rendirle tributo y sacrificio. Incluso se habla también de las carnes. Correcto. Es uno de los issues que vemos en las diferentes cartas en el Nuevo Testamento. De mi pana Pablo. Del socio Pablo y el socio Juan. Son los que tocan eso. ¿Qué pasa? Ya se oficializan y ya entonces dejan de sentir, espérate, a veces es como si se la tuvieran guardada, se la tuvieran engordada, se la tuvieran, yo estoy arriba, pues espérate, ahora yo voy a tomar el rol. Y lo mismo sucede varios años después o varios siglos después, cuando hay que buscar el imperio de los musulmanes en el califato de Córdoba, en España. Domina la península ibérica completa, salvo algunas regiones en el norte de la península, como la Galicia, Bilbao, Pamplona, que no la dominan, los condados catalanes, no los dominan los musulmanes, pero el imperio musulmán estaba a las puertas de Francia si esos pequeños estados no la combatían. No, exacto. Surge en España los reyes católicos, Entre comillas. Fernando e Isabel. Exacto. ¿Cuál fue el movimiento que los unificó a ellos? Porque aparte de su matrimonio, oye, es bien interesante que ambos son catalogados como los reyes Católicos. O sea, una iglesia, que era la iglesia hegemónica de aquella época, La iglesia católica. que era la iglesia católica, toman los reyes católicos, asumen la religión y la iglesia la asumen y la usan como una arma política para unificar al pueblo
en guerra contra los musulmanes. O sea, quizás una guerra política, pues vamos a llevarla ahora a otro nivel, a una guerra religiosa. Esto no es solamente por que nosotros somos españoles y ellos son moros. Después de 600 años, yo creo que no hay diferencia entre español y moro. Pues esa mezcla genética. Por más que lo nieguen. Por más que lo niegan ahora actualmente, hay un partido ahí de las voces. Sí, los de Vox en España, pues, por más que lo nieguen, sí, papá. No, Bien lo decía García Lorca, el color de la piel de oliva está en toda España. Y está hablando de que son gitanos, son moros, son celtas, claro. ¿Sabes? La mezcla está allí y realmente, pero los reyes católicos toman la iglesia, la fe, y la usan como un movimiento unificador para empujar una guerra y expulsión. Mejor conocida por las cruzadas. Era una cruzada. Por eso. Era una cruzada. Para que la gente la conoce más por las cruzadas. Sí, la historiografía española le prefiere llamarla reconquista. Pero hay documentación y de los papas y de los mismos líderes de los reyes católicos. Eso era una cruzada. Lo que estamos viendo igual con las cruzadas. Para recuperar Jerusalén, entre comillas. Mire, no era recuperar Jerusalén, es que los reinos europeos tenían un problema económico cuando el imperio de Omeya, musulmán, toma esa área, la controla. El imperio bizantino ya no era tan duro. Exacto. No era hegemónico en esa zona. Los reinos europeos necesito pasar paso por ahí porque por ahí está la ruta de la seda. Y ahí por ahí es que yo comercio. Pues, ¿qué sucede? Pues, bueno, vamos a hacer guerra. Pero, ¿cuál fue el movimiento unificador? Vamos a recuperar Tierra Santa. Tierra Santa para los cristianos. No deben haber musulmanes ni judíos allí. Y se cometieron las atrocidades que se cometieron políticamente en la época. Contra tanto musulmanes como judíos. Usando la fe. Usando la fe. Y lo mismo sucede, y ahora el agua le cae al sector evangélico. Sucede lo mismo con la reforma protestante. Los dos grandes padres y los dos grandes pensadores que muchos hoy en día yo creo que los ponen casi al nivel de Jesucristo. Canonizados. Casi al nivel de Jesucristo. Hay mucha iglesia que tiene a Calvino y a Lutero a niveles canónicos del Santo Real. Pero pasó lo mismo. Sí, sucedió lo mismo. Ambos, de hecho, hacen sus escritos y es curioso ver la transformación de Lutero. Sí. En específico, Lutero es bien interesante porque Lutero se va transformando. Sí, él ve las fallas en lo que estaba pasando dentro de la Iglesia Católica Romana y las expone con sus 95 tesis. Pero va poco a poco, como le llaman. El tipo empezó a hacer lo que en un día denunció. El hombre empezó luego de... Fue medio déspota. Fue déspota. Lutero se vuelve un déspota. Sí, todo lo que él un día criticó de la Iglesia Católica, que era déspota, que tenía sus intereses políticos y económicos primero, que no era realmente espiritual. En todo eso, Lutero lo hace. Y Calvino también en Suiza. Exacto, en los cantones suizos se sabe que Calvino ordenó ciertas persecuciones. Lo mismo Lutero. Y lo interesante de Lutero es que en un momento dado, cuando se declara Lutero hereje, era pena de muerte lo que le esperaba, ya los príncipes alemanes, algunos príncipes alemanes se dan cuenta de que la revolución que había iniciado Lutero, en el pueblo está calando hondo. Los príncipes alemanes no se van del lado del pueblo porque la mayoría del pueblo está con ellos, sino porque, espérate, esta es la oportunidad de yo quitarme al papado romano de encima, de que esté supervisándome, de que me esté dando órdenes hasta para casarme y con quién me debo de casar. Exacto. Y de cómo yo debo de ir a las guerras de ellos y no las mías. Entonces, y la carga económica. Había una carga económica en el porque imperio. Entonces ellos tenían que sustentar a Roma. Bueno, ¿cuál era el nombre del imperio? ¿Sacro Imperio? El Sacro Imperio Romano. Y germánico. Pues mira, son los germanes, los pequeños alemanes, los príncipes alemanes quienes dicen como cierto pequeño austriaco. Que vamos a hablar ahorita también. Exacto. El pequeño austriaco, pues, pues que ellos ven en Lutero la oportunidad de, espérate, este es el hombre que nos puede quitar a Roma encima. ¿Y cómo nos lo va a quitar de encima? Con una nueva religión. Y la reforma protestante se vuelve en un arma política para esos príncipes, para quitarse a Roma de encima.
usted puede estar a favor, usted puede estar en contra. La historia ya ha juzgado ese evento, pero solamente te estamos llevando de que lo que está sucediendo ahora no es la primera vez. No es la que primera, nos sucede. eso siempre. El ansia de poder del humano siempre lo ha llevado a buscar formas de cómo obtenerlo. Exacto. Y no la política, la religión, la creencia no está off limits. Es que hasta ahora, si analizas a Constantino, las cruzadas, la reforma protestante, o como tú mismo quieres traer, la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, Hay un montón. la iglesia evangélica alemana, salvo algunas excepciones, la mayoría apoyó a Adolf Hitler. Y mira, hicieron buche. Hicieron buche sabiendo de las atrocidades que se cometían contra los judíos. Hubo una iglesia que se opuso, que fue la iglesia, que by the way, fue una iglesia clandestina, que se funda porque está en contra de lo que está sucediendo. Iglesia que va a ser famosísima porque de ahí sale Dietrich Bonhoeffer, mi teólogo favorito. Caballo bestia. Y surgen otras personas también de esa iglesia, by the way, Karl Barth, uno de los grandes teólogos del siglo XX, Suizo. miembro de esa congregación, aunque era suizo, pero sí, él los ayudaba desde afuera y era miembro de la iglesia confesante. Así era que se llamaban, la iglesia confesante, y era una iglesia que realmente se reunía clandestinamente para hacer iglesia en medio del abuso de la Alemania nazi. Incluso si tú lees en los libros de Dietrich Bonhoeffer, muchos de ellos tienen una pequeña biografía antes de, especialmente, por ejemplo, el costo del discipulado. Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué? Quiero hacer un paréntesis. Si usted es cristiano, se considera cristiano, Léase. lea el costo del discipulado. Lee ese libro. Léalo. Léalo. Le va a ayudar. Te establece una pequeña biografía de Bonhoeffer o si puede conseguir alguna biografía, que las hay completas de Bonhoeffer, que va a ver que incluso el tipo regresa, el tipo desafía, lo meten en un campo de concentración y sigue haciendo iglesia dentro del campo de concentración. Eso es así. Y muchas veces la iglesia, en todos estos ejemplos, está siendo utilizada. Y se nos quedan un montón. Hay muchos, y vamos a tratar de listar Inglaterra, los anglicanos, el nacimiento de la iglesia anglicana en Inglaterra. por asuntos más políticos que religiosos. Es la realidad. Y lamentablemente hoy en día, ya hemos llegado aquí a pleno siglo XXI, en una sociedad bien polarizada, después de muchos problemas. Yo creo que en el siglo XX, la iglesia hoy en día sí es una voz política, sí tiene una fuerza política, pero muchas veces esa fuerza y esa voz política no van alineadas a los valores del reino de Dios. No. Y muchas veces nosotros queremos, vecinos subiendo por ahí con el carrito, los frappes buenos son. Hay que darlos a probar. Yo lo he probado, son buenos. De hecho, y una constante que tú ves que en estos movimientos es que, como diría Maquiavelo, para ellos el fin justifica los medios. Y hello, o sea, primera de que aparece eso, la palabra. La primera de mis pantalones será porque realmente la iglesia no fue llamada a ser ni partido político, ni movimiento político, aunque está compuesta por personas que tienen un deber cívico en votar y que sí pueden haber cristianos en la política, algo que yo sí creo. Pero son personas que deben de ser regidas por la ética cristiana, por los postulados del reino de Dios, y sobre todo para hacer justicia, que es algo que nosotros en Puerto Rico muchas veces y en Estados Unidos no se ve. Y vamos, hoy en día mayormente lo estamos viendo en Puerto Rico, pero más el de Puerto Rico viene como casi una copia del de Estados Unidos, y vamos a hablar un poquito de ese. Normal.
Nosotros aquí no tenemos nada propio. Pasado, no hay nada propio en Puerto Rico. No hay nada propio. No, bueno, nosotros lo hemos dicho, no tenemos ni teología. Exacto. Qué triste, mano. Mano, si vamos a Estados Unidos empieza este movimiento ya para los 60, 60 y pico de las iglesias querer meterse en la política. Que hay que decir, el tema del aborto, siempre la comunidad cristiana, especialmente el área católica, es algo que ellos han tomado siempre muy en serio. Muy en serio. Ha sido un tema donde ha sido muy vocal. Ellos siempre han sido vocales. Cuando son cosas que, de hecho, y en Puerto Rico pasó, cuando aquí se estaba trabajando lo del divorcio, cuando Muñoz Marín, por eso surge el Partido de Acción Cristiana. Es correcto. No, espérate. Sí. Lo había olvidado. Hemos tenido partidos de extracto religioso antes. Sí, Partido de Acción Cristiana. Ay, ciertos proyectos. Continúe. Ay, la dignidad. Pues mira, mano, y antes de que los toquemos, vamos con los americanos. O sea, y es interesante porque empiezan a moverse. De hecho, yo llegué a enviar, y yo creo que lo hemos hablado y lo he discutido, a mí de esto me arrojó mucha luz y me estuvo bien interesante un artículo de la revista online Político. Correcto. Revista online Político, porque mucha gente piensa que la iglesia simplemente está por el tema del aborto. El tema del aborto y el tema de las parejas del mismo sexo y los derechos de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Del LGBTQ. Exacto, todo el alfabeto. Todo el alfabeto. Y no, lo pueden buscar, de hecho. Lo tengo aquí. No, para beneficio de los que nos estén escuchando, lo pueden buscar, es de Político. Se llama The Real Origins of the Religious Right. Y básicamente, sorpresa muchachos, esto nunca se trató del aborto. La derecha cristiana nacionalista en Estados Unidos viene por la segregación. Desde esa época. Viene de la segregación. Primero, podemos hablar en la historia de los movimientos del Ku Klux Klan y muchas de las iglesias blancas en el sur. ¿Qué era lo que mezclaban? Mezclaban la iglesia con lo político. ¿O qué era lo que quemaban frente a las casas de los negros? No eran ruedas ni nada de eso. Eran cruces. Eran cruces. Y eran iglesias blancas nacionalistas. Y de hecho, en el artículo lo llaman, mira, 1900, quiero buscar la fecha. Esto fue para los 60. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de cayó Roe versus Wade. Fue cercano con Roe versus Wade. Pero aquí lo que pasó fue lo siguiente. Lo que aquí llamamos libertad religiosa, que fue entonces el caballo de batalla que ellos empezaron para decir la libertad religiosa, la libertad religiosa, la libertad religiosa, la libertad religiosa, se hizo para poder justificar que ciertos colegios y universidades blancas no perdieran su charter. ¿Por qué? Porque para el tiempo, si no me equivoco, fue entre Lyndon, creo que fue Lyndon Johnson. Correcto. Lyndon Johnson tomó dio una normativa de que aún los colegios privados que recibían fondos y que tenían un charter del Departamento de Educación Federal. O sea, el charter es el permiso de que tú tienes tú estás autorizado para hacer un colegio. Y si tienes que recibir fondos, con este charter los vas a recibir. Si usted quería tener en aquel momento un charter de eso, pues usted no podía segregar. ¿Qué pasó? De ahí entonces vino un preacher blanco y se inventó el término de libertad religiosa. Que la libertad religiosa no era más nada de que yo quiero ser racista todavía porque mi religión
cristiana, entre comillas, así me lo dicta. O sea, aquí no hablemos de... Cuando alguien le diga libertad religiosa, le puede enseñar el clip, les puede buscar el artículo y enseñarle realmente de dónde salió el término. Y ahí está disponible en politico.com. Es un artículo de Randall Balmer del mayo 27 del 2014. Muy actual. Las palabras que son de hace 10 años 10 atrás. años, tacho. El artículo es demasiado actualizado. The Real Origins of the Religious Right. Y siguiendo esa línea, compadre, te voy a traer una data que conseguí. Pew Research Center encuestó. Ajá, el Pew Research Center. Eso, que son encuestadores que no conocemos del mundo político. Esta gente encuesta del mundo político y social estadounidense. Ellos tienen una encuesta muy cercana de septiembre 9 del 2024. Y encuesta a los cristianos. Ajá. Tanto a los blancos protestantes y a los católicos. Ajá. ¿Qué dice? Y es bien interesante cómo se dividen los apoyos entre los dos candidatos, tanto el demócrata como el republicano. Y aquí hay algo, porque Donald Trump ha sido una persona que ha jugado bastante con las bases cristianas estadounidenses. Y aquí hay unos números brutales. Mira, los evangélicos blancos de Estados Unidos apoyan a Trump en un 82%. Versus un 16% que apoya a Harris. Pero los negros protestantes, las iglesias negras evangélicas, un 86% apoya a Harris y solo un 11% apoya a Trump. Esta encuesta está disponible en Pew Research Center. Mira, te puedo decir que eso es cierto por experiencia. Tengo un primo, Ricky, saludo, un abrazo, brother. Un primo que vive en Pensilvania. Entre una cosa y otra, él tuvo que salir de la iglesia donde él estaba. Y él vino a Puerto Rico, estuvimos hablando. Yo le dije, pero mira, te estás congregando. Y me dice, no he conseguido. Porque él salió de las afueras de Pensilvania y lo que me dice es que en Estados Unidos la iglesia se ha politizado tanto y tanto y tanto de ambos bandos. Porque aquí no estamos diciendo que es que aquí se politizó con los republicanos y que la iglesia es demócrata. No. La iglesia está ahí, me dice, yo no puedo. Realmente yo trato de buscar, pero entonces esas iglesias lo que hacen es zumbarle todos los domingos tras domingo del altar. Es para un lado o para el otro. Exacto. Y mira, lo interesante de esto es que lo ato al artículo de político de Real Origins of the Religious Right. Es que el artículo habla sobre que todo ocurre por un hecho racial, que aparece la derecha cristiana en Estados Unidos. Y es interesante que hoy, 2024, desde los años 60 hasta hoy, esa división en sí sigue. Y es bien interesante porque lo acabas de ver en una encuesta. El 61% de los evangélicos blancos. Lo que le llaman el WASP. Exacto. Los blancos White Anglo-Saxon Protestant. Exacto. El blanco evangélico en un 82% está en apoyo a Donald Trump. Sin embargo, los negros protestantes en un 86% apoyan a Harris. ¿Sabes? Las fuerzas se dividen ahí. Y si quiere, ellos encuestan a los católicos. ¿Cómo están los católicos? Pues mira, bien interesante, no hay mucha diferencia. Los católicos blancos, un 38% apoya a Harris y un 61% apoya a Trump. Supongo que entonces es la inversa con los negros católicos. Es interesante, no encuestaron a los negros católicos, parece que no hay muchos, pero sí encuestaron a los hispanos católicos, votantes en Estados Unidos. ¿Cómo está la cosa? El 65% está con Harris. El 34% con Trump. Y es interesante porque el hispano, que viene de una cultura un poco más conservadora en temas del aborto. Yo pensaría que estuviesen... Y mucho de lo que se proyecta allá en Estados Unidos es que el hispano todavía es bien... Esta nueva ola hispana es bien conservadora. Aparentemente no es tan conservadora. Pero sí te deja saber que hay unos hechos raciales en este movimiento de tocar las bases cristianas en la nación. Hay unos hechos raciales y, mano, es triste saber de que la iglesia
o el movimiento religioso de derecha en Estados Unidos, cristiano, sus elementos son racistas. O sea, su fundación es a base de elementos racistas y quizás hoy se mantengan en temas como el aborto Los derechos de la o los comunidad. derechos reproductivos, que es básicamente todo, los derechos de las comunidades del alfabeto. LGBT. Creo que todo eso es parte de un discurso, pero en su origen es sí un discurso racial. Racial. Es Es un discurso de poder. Exacto. Realmente. Es un discurso de poder. Y como dijimos ahorita, como nosotros no tenemos nada propio, Una copia. ha llegado a Puerto Rico la religión a meterse en la política. Correcto. Que siempre ha estado. Aquí lo Siempre vimos ha ya estado. con el PAC. O el Partido de Acción Cristiana, que obviamente fue un asunto de que fue la Iglesia Católica con la molestia de Muñoz Marín por legalizar el divorcio. Creo que eran los obispos gringos que teníamos. ¿Verdad? Exacto. Sí. Legalizar el divorcio, obviamente, para él poder divorciarse. No. Eso es por otra pues, cosa. claro. Eso es como los anglicanos. Esa es la repetición de los anglicanos. Tendríamos un amigo muy contento si comparas a Enrique VIII con Luis Muñoz Marín. ¡Chacho! Y se nos casa. La fiesta por eso sería el bodorio. Sí. Pero acá entre nos, sí, mira, Puerto Rico no está ajeno de esto. No. Y desde hace unos años para acá, yo viví la época de los 90, Sí. en donde Sí, ya empezamos. un candidato político, voy a decir nombre, ¿no? Bueno, Estamos en sí, libertad, aquí queremos la libertad de expresión. Exacto, y creemos en ser sinceros. Aquí no estamos. Vamos a taparle el sol con una mano. Exacto. Pedro Rosselló González fue un candidato que empezó a cortejar el voto protestante en Puerto Rico. Y me imagino que habían ciertas encuestas que indicaban de que el cristianismo evangélico en Puerto Rico estaba empezando a ser una fuerza que ya equiparaba con el voto católico. Plus, que para ser realistas aquí en Puerto Rico, la Iglesia Católica, su liderato, los obispos, han tendido un diálogo hasta cierto punto nacionalista y con unas doctrinas de justicia social que promulga el catecismo católico, que muchas veces Pedro Rosselló sí estaba en contra de ella. O no en contra de ella, sino que rozaba o tenía algunas issues con ella. Y ahí se veían los choques. ¿Cómo Pedro Rosselló ¿Cómo olvidar la frase? Yo soy católico protestante. Exacto. Y para mí, yo era joven en aquella época, tío. Éramos me considero joven. Éramos nenes. Era mucho más joven que ahora. Yo sí me acuerdo cuando a Rosselló lo ungieron en una iglesia. En la iglesia de Wanda Rolón. Yo me acuerdo de eso. Eso estuvo en todas las noticias. ¿Cómo olvidar? Entonces ahí empieza el cortejo del voto, podremos decir religioso, de parte de un partido, el Partido Nuevo Progresista aquí en Puerto Rico, empieza a cortejar ese voto. Y ese voto que aquí siempre ha sido un voto conservador, un voto bastante pro familia. Sí. Y de ahí empieza el PNP, yo creo que a hacerse un partido aún más de derecha. Sí. No, y no tan solo el PNP. Hasta cierto punto el PPD también coquetea con ese voto. Es correcto. Partido por lo menos en mi área. Yo que soy del área de Humacao, cercano a Humacao. No soy de Humacao, pero soy cercano a Humacao. El PPD es un partido de bases cristianas. Y para acá tú tienes candidatos. ¿Qué es lo que te dicen? Vamos a ver, aquí yo que trabajo con políticos, tengo que decirlo. Los políticos tú los ves en las actividades de las iglesias y se les invita. Hay un cortejo del voto. Hay cortejo del voto. Cortejo del El voto. político, si el político tú le dices, mira, ven acá, aunque sea para que vea, tacho, el político te va a aterrizar porque es un cortejo de votos. Porque el político siempre va a ser político. Eso no lo podemos despegar. Y hay temas que yo creo que la iglesia sí tiene que opinar. Y sí la iglesia tiene que tener una voz hasta cierto punto de anuncio y de denuncia. Y más allá de anuncio y de denuncia, lo que le podemos decir, la verdadera voz profética. La verdadera voz profética de la iglesia. Y que la iglesia pueda hacer más, sí, puede hacer más. Siendo un ente de presión a nivel político. Y creo que lo ha ejercido en momentos claves aquí en Puerto Rico. Como Vieques. En el caso de Vieques. Y tan reciente cuando fue el cierre de gobierno.
que un pastor, creo que pentecostal, es el que llama al arzobispado y se reúne con la fraternidad pentecostal y le dice, vamos a ponerle el tranqueto, vamos para allá que vamos. Y ellos utilizaron sus influencias y pusieron en una mesa a Aníbal Acevedo Vilá, José Aponte. a José Aponte y a Kenneth McClinton, los sentaron en una mesa y vamos a negociar lograron abrir el gobierno. Y eso no fue ni la sociedad civil, ni grupos de presión de izquierda, ni grupos de presión de derecha. Eso fue la iglesia de fue la Puerto iglesia. Rico, ejerciendo una voz profética, ejerciendo presión política real. Y quiero hacer esa diferencia con movimientos cristianos o pseudo cristianos o de extracción cristiana, como usted los quiera llevar, que se conforman como partido político porque entienden de que se han perdido influencia política en la isla. Y para volver a recuperarla, pues lo forman Pero la un partido. pregunta es, ¿qué influencia es la que están buscando? Porque, mano, Llegar al poder. yo creo que sí. Si tú fundaste un partido es porque tú quieres Es llegar para llegar al poder. Tú no Pues fundas entonces- para competir. No, exacto. Aquí nadie funda partidos para competir. O sea, tengas el color que tengas, llames como te llames. Tengas el porcentaje de votos que tengas. Tú aspiras. El tema está tan incómodo que hay hasta rayos y Aquí centellas. rayos y centellas están cayendo. Pero sí, usted aspira y cristiano que me escucha, que sé que tiene que estar pensando, si no lo ha pensado ya, que tenemos elecciones en menos de En Puerto Rico ya 50 y es pico de días. Ujú. Eh, Como casi un mes y medio. exacto. Como un Eh, mes y medio a las elecciones. ¿Para qué se funda un partido? Pues primero para ganar, para tener el poder. That's it. Para administrar la cosa pública. No es para más nada. Y hemos visto cómo a través de la historia el que busca siendo Vamos a ser justos cristiana, vamos a ser justos con la historia. exacto, Las veces que hemos tenido el poder. que las hemos sido. veces que representantes del cristianismo han tenido el poder, ¿qué han hecho? Ser igual o peores de lo que ellos criticaban. Se volvieron todo lo que ellos criticaron. Si tú lees el libro, hay un libro de historia cristiana bien pequeño de Jesse Heyman. Es un panfleto realmente, es una breve descripción de la historia cristiana. Tú vas a ver estos puntos, tanto Constantino, la Reforma Protestante, las Cruzadas, la Reconquista Española, toca el tema de Alemania nazi y el rol de la iglesia. Mano, cada vez que llegamos al poder fue la época que menos gente se convirtió al evangelio. No. En todos y cada uno hay un denominador común. Llegamos al poder político, la máquina de salvación No, y actualmente, se detiene. no, exacto. Y actualmente hay políticos que están cantándose cristianos, Sí. políticos en Latinoamérica, cantándose, no, porque yo sigo la voz de Dios y yo oro. Tenga mucho cuidado con esa gente. No piense que porque dice que es cristiano, ¿cómo es que Por dice? sus frutos se conocerán. No todo el que dice Señor, Señor llegará al reino. Por sus frutos se conocerán y lo mismo, aquí en Puerto Rico yo invito al elector cristiano y al no cristiano Ujú. que evalúe a las personas por sus frutos, Y por su ética. por su ética. Porque y hay cosas que yo he visto y las tengo que decir. Estoy Suave. buscando cómo la digo, que no. Pero el que sabe que me chocó bastante ver en un movimiento que busca atraer el tipo de elector cristiano, tener gente que abiertamente estando en poder cometieron actos que no son éticos. A mí eso me chocó. Y la persona trabajaba, corrió, la persona no trabajaba, trabajó con una persona que está corriendo bajo ese movimiento. La persona fue removida del puesto y hoy en día también está corriendo Es increíble. Mira, en ese movimiento. ahora me viene a la memoria en estos días el Papa Francisco. Ujú. Se tiró un comentario. Para mí hasta cierto punto no debió de hacerlo, pero lo comentó. Sí, ya que lo dijiste, ya lo que lo dijo, dijiste, pues. ¿ya para qué? Exacto. Él se tira el comentario de que Estados Unidos está escogiendo entre uno malo y otro peor.
Y a mí me lleva ese comentario a pensar es dónde están los cristianos con ética, con valores, que sí tienen dos dedos de frente y que quieren hacer las cosas bien, donde realmente están sentados en una banca cómoda de la iglesia Está en la calle. o están en la calle. Y lo voy a decir, yo creo que deben los cristianos no fundar partidos políticos por X o Y razón, sino tomar cartas en el asunto y tanto rojos, azules, verdes, amarillos, rositas o turquesa, Ujú. llegar a los puestos políticos, ser los No para, candidatos, no para buscar no el para po- llegar al poder por llegar al poder, sino para hacer las cosas de Bien. justicia social que muchas veces sí necesita el pueblo de Puerto Sí, Rico. y otra cosa, yo creo que llegando, y también es algo de la época, porque, yendo para atrás al episodio pasado y uno de los libros que discutíamos, que era el de Mark Sayers, el de Disappearing Church, una de las cosas que choca es como Mark Sayers te lo dice. Mire, aquí lo que antes nosotros pensábamos está en el momento histórico en que estamos, lo que se consideró toda la vida como justicia social, ya no lo es. Ya la justicia social no es trabajar con los pobres, trabajar con los desventajados. Ya no tiene que ver nada con economía. Ya lo hemos hecho simple y llanamente justicia social, un asunto de derechos reproductivos, Exacto. Yo creo que esos de son derechos de ciertas comunidades minoritarias. hasta cierto punto yo temo a veces de que Ujú. ciertos movimientos cristianos lleguen y sea una real persecución contra el movimiento LGBT. Sí. Y lo digo en el momento, también pienso lo mismo que si los LGBT llegan al poder, Llegan. van a perseguir. Sí, Porque el discurso ya está en eso. político está tan y tan polarizado Ya está en eso. que no está. De paso, en estos días vimos un pastor aquí en Puerto Rico bastante influente, Otoniel Font, haciendo un llamado a la calma y a que regresemos a nuestras bases puertorriqueñas. De Que nosotros civismo. somos, que nosotros somos buena gente. Sí. El Y está muy bien, puertorriqueño es buena gente. y está muy bien el mensaje. Sí, el puertorriqueño es un ser buena gente y muchas veces yo veo el discurso y lo noto incluso hasta en el sector cristiano. Está bien belicoso. Sí, es de yo quiero mandar. Exacto. Porque los cristianos merecemos mandar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para entonces tú dedicarte a perseguir entonces a los líderes que no están de acuerdo con tu visión o contigo, a los Exacto. líderes de la comunidad LGBT, o a perseguir a los que creen en el aborto, ¿sabes? O a perseguir a la gente que no cree, o para instaurar casi una teocracia. No, aquí hay que, en todas las iglesias, aquí hay que enseñar, hay que poner oral, o hay que... Y quiero traer algo que, siguiendo esa línea, que lo escribe Leonardo Boff, un teólogo brasileño, en un artículo que se llama La dimensión política de la fe de hoy. Y Leonardo, en una de las secciones, es un artículo extenso, lo puede conseguir en su propia página. Leonardo habla sobre, hay que conseguirlo aquí rapidito, que le di para atrás. Hoy en día, ante la ascensión del pensamiento conservador y fascistoide en el mundo, es necesaria la participación de cristianos conscientes y comprometidos para recuperar la democracia en riesgo de ser demolida, los derechos personales y sociales, y también los derechos de la naturaleza devastada por la condición del capital mundial, responsable, entre otros, de los grandes incendios que se pueden ver hoy. Aquí él empieza a hablar de asuntos de su Brasil, como ciertas compañías que pues, han sobornado para poder tener más parte del Amazonas y de sus pantanos. Esto que él habla, en el caso del pensamiento conservador y fascistoide, también se puede extender al pensamiento liberal, progresista, que estamos viendo en el mundo, porque ambos extremos no representan al cristiano. No, ni un lado ni otro. Y creo que ninguno de los dos lados busca realmente, aunque dicen representar al cristianismo,
ninguno de los dos está buscando el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Yo creo que cuando los partidos políticos cristianos se forman o de extracción religiosa cristiana se forman, es para establecer el reino de Dios a su manera. Es su reino. A su reino. Porque vamos a empezar, el Cristo que yo conocí, yo no conocí un Cristo que forzara, siendo Dios encarnado. Cristo nunca forzó su visión a nadie. Nunca. Al César lo que es del César. A Dios lo que es a de Dios Dios. lo que es de Dios. Usted salga el 5 de noviembre a votar. Mi reino no es de este, mi reino no es de este mundo. Pudiendo ser Dios y pudiendo hacer pudiendo comer todas las mentes de todo el mundo. Nunca lo hizo. Exacto. Y para ir cerrando, sucedió un hecho lamentable aquí en Puerto Rico en un podcast de un pseudo comediante, donde llevaron a un artista cristiano, porque siempre me gusta que los salmistas y los adoradores, pues si son comerciales, pues son artistas cristianos. Hablaba sobre política y preguntaba si Jesucristo votaría. Y entiendo el punto de él lo está haciendo más un énfasis a que el cristiano tiene que ejercer una voz política y dejar sentir su opinión. Pero él trae un punto en donde él dice que aquí en Occidente los jóvenes no se pueden sentar de diferentes partidos políticos y eso. Yo quiero dejar establecido algo aquí. Yo soy PNP. Ya sé que me van a caer chinches por eso, pero sí, Abraham Rojas es PNP. Y Luis Aponte Avilés, ¿usted? Yo no soy PNP. Yo soy popular. Y tenemos una excelente amistad. Podemos años. Hablar de política tranquilamente. Yo creo que el 50% de las cosas que hablamos son de política. Y deportes. Y otros temas, pero el 50% de lo que hablamos es política. Nos llevamos de lo más bien. Nos conocimos en la iglesia y nos llevamos de lo más bien. Nunca yo he tenido yo nunca le he dicho, tú eres un PNP esto, tú eres esto, lo y podemos decirnos las verdades en la cara, lo bien que lo hace el PNP, lo bien que lo hace el Partido Popular, lo mal que hace el PNP y lo mal que hace el Partido Popular, y no tenemos ningún problema en eso. Y me choca ese comentario de ese artista cristiano porque hasta cierto punto noto un nivel de intolerancia. No. ¿Qué es lo que promulga su discurso? Y el problema es que entonces lo que estamos viendo en estos momentos es básicamente de ambos lados. De ambos lados. No es una falta de reconocimiento a sus condiciones. Los dos lados gritan FAU. Que el otro lado no es tolerante. Que los progresistas no toleran a los conservadores, los tildan de brutos, los tildan de X, Y, Z, de cavernícolas, y que esa gente no debe existir. Bueno, aquí en Puerto Rico el movimiento de izquierda, yo me acuerdo de las elecciones pasadas, llamaba a que cogieras las tarjetas de tus abuelos conservadores y las cuicaras. Es correcto. Pero del otro lado también tú entonces tienes a los conservadores gritando FAU. Estos progresistas, estos liberales no nos soportan, no esto, no lo otro. Pero mi hermano, ¿qué es lo que usted propone? Está en una teocracia, casi como si estuviésemos en el Medio Oriente. Es correcto. Y no es. Y para cerrar traigo el mismo punto con el que empecé. El reino de Jesús no era de este mundo. Jesús hablaba de cambio, pero el cambio de Jesús que Jesús traía y predicaba, y los 3 años que tuvo en el ministerio, siempre de lo que habló y el ejemplo que dio era que el cambio empezaba de adentro hacia afuera. Que si yo quiero cambiar Puerto Rico, yo lo que tengo que hacer es predicar y que el Espíritu Santo cambie los corazones. Porque con ese cambio y con la ética que trae ese cambio, vamos a ver mejoría. Correcto. No tenemos que meternos a empujar nuestra
nuestra creencia a decir, a poner en un billboard que yo tengo una creencia cuando yo vengo y actúo de otra forma. Exacto. Es el ejemplo. Es el ejemplo. Jesús lo que nos llamó fue a expandir su reino predicándolo. Tenemos una responsabilidad cívica. La iglesia tiene una responsabilidad cívica y social con Puerto Rico, con Estados Unidos, con el país que esté. En el mundo entero. En el mundo entero. Pero si esa responsabilidad se confunde con tomar el control y el poder, le estamos haciendo un flaco servicio al reino de Dios. Eso no fue lo que Jesús nos llamó. Exacto. Que tienen que haber más políticos cristianos. Claro que sí, yo quisiera más políticos cristianos. Pero políticos que tengan, cristianos que tengan ética de verdad. Ética cristiana, que luchen contra la corrupción, que hay una gran desigualdad educativa en Puerto Rico y creo que en Estados Unidos también. Y hacer justicia con este pueblo que la necesita. La necesita. No solamente ser cristiana no es solamente marchar en contra del aborto, no es solamente hablar en contra o a favor de los derechos reproductivos. O estar en las marchas del Día del Trabajo. O estar en las marchas del Día del Trabajo. No es solamente eso. Si usted es cristiano y quiere hacer un cambio, usted salga a la calle. Lo que siempre hemos dicho, usted salga de las 4 paredes de la iglesia y salga a la calle. Y una vida a la vez, trayendo una vida a la vez a Cristo. Ahí es que realmente vamos a ver el cambio que Puerto Rico necesita. No, el cambio que Puerto Rico necesita no te lo trae X o Y candidato. Porque si el puertorriqueño no cambia su manera de ser, pueden venir 25 partidos, 30 candidatos ideales. No va a pasar nada. No va a pasar nada. El puertorriqueño tiene que reconocerse primero, cambiar él. Y entonces podemos hablar de cambio. Nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Sé que esta banca está medio incómoda. Queremos oír su opinión. No tenga miedo. Queremos oír su opinión. Queremos ver qué ustedes piensan acerca de lo que dijimos. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. ¿Cuál es su visión sobre este tema político? Mira, eso es fácil. Facebook e Instagram. Cuando pongamos el post de este episodio, en los comentarios nos los pueden dejar saber. También en los comentarios de Spotify, en los comentarios de YouTube, lo puede dejar saber. Así que nada, y el 6 de noviembre, recuerden, vaya con conciencia, es su deber civil, es nuestro deber ético, es nuestro deber cívico, perdóneme. Pero no piense que porque X o Y tiene un branding que dice que es cristiano, Correcto. realmente lo ejerce. Usted no vote necesariamente mirando el branding. Usted busque los valores y la ética, que es lo más importante, por encima del branding. Sean verdaderos representantes de Cristo en la tierra. Eso es así. Luis Aponte, que te habló. Abraham Roja. Así que, mi gente, Sigan la conversación, los quiero leer en Instagram. Sigan la conversación. Nos pueden escribir. Si no quieren identificarse, también nos pueden escribir a los inbox. Correcto. Y seguimos la conversación en privado. O sea, no vamos a poner su nombre, pero discutimos los puntos. Nos pueden escribir a toda confianza. Así que, mi gente, hasta la próxima.